Un espacio para reinventarnos, superar adversidades y encontrar bienestar en el caos. Porque cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Darle la Vuelta a la Tortilla, nuestro programa, tu programa, para analizar cómo le damos la vuelta a algunos aspectos de nuestra vida para vivir mejor. Como siempre, con nosotros tenemos a Susana Espelleta, nuestra Bienvenida. coach emocional, Fernando Berceval, Este es. nuestro creativo, pero sí, esto no se me olvida, poliédrico. Ahí estamos. Y hoy como invitado especial tenemos a Juan Manuel Alonso. Bienvenido, Juan Manuel. Hola, muchas gracias. Bienvenidos. Es- Bien hallado. Es el director de orquesta de la Carlos III Sí. y representante del proyecto Ubuntu. Pero ahora hablaremos contigo un poco más. Recordaros varias cosas que son importantes, que son vuestra participación. ¿Y vuestra participación con qué objetivo? Necesitamos que hagáis de este programa vuestro programa. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Bueno, pues a través de vuestros comentarios en el canal YouTube o en el canal Facebook o a través de vuestras aportaciones al correo información. No, perdón, comunicación arroba liderarte.org. Comunicación sin acento. Comunicación sin acento, correcto. Sabéis que todos los meses tenemos un premio. Dentro de poco tendremos la visita de Vania Tancheva, que fue quien recibió el premio, que decidió venir con nosotros al programa. Y los otros premios son una sesión con Fernando de creatividad para justamente enfocar mejor esa vuelta a la tortilla, una sesión de coaching con Sandra para justamente decidir qué cosa y cómo quiero dar la vuelta a la tortilla, un libro de Belén Varela que se trata de la Constitución para el bienestar. Ese le quiero yo, casi que te voy a escribir. Sí, tú escribe. Ya veremos si ganas. Y bueno, pues con vuestra participación haremos que este programa sea mucho mejor. Hoy, y antes de empezar, como siempre, vamos a darle el paso a El Rincón del Loco. Sí, no podía ser de otra manera. Me señalas, Juan Manuel. Es mi rincón, el rincón del loco, de esa gente que a veces nos llaman locos porque somos excesivamente creativos. Ese es tu rincón. Bien, hoy voy a hablar de un concepto desde el Devising Art y su conceptualización, que puede parecer que se sale del tema que vamos a tratar, pero a mí me ha llamado la atención. Quiero hablaros del concepto del disparador. A ver, es ese elemento, a veces consciente, a veces no tanto, que nos despierta o nos desata el lado creativo. El disparador puede ser una imagen, un sonido, una persona, una escena, una sensación, un momento de nuestra vida, y es un gatillo que dispara la imaginación y nos hace asociar ideas con otras nuevas o dormidas, o es un starter de un motor que arranca ese motor neuronal para dar rienda suelta a nuestro trabajo imaginativo y memorístico y hacer el mejor cóctel posible. Es el motivo, la causa, la provocación que nos hace arrancar un proyecto empresarial o creativo. Desde una startup o un nuevo proyecto dentro de una empresa que ya está en funcionamiento. La pena del disparador, ¿cuál es? Que a veces se pierde en el proceso, lo arranca y ya. Dispara y ya. Provoca y ya. Y ahí se queda el disparador. Porque dependiendo de las personas, los equipos, las mentes, los condicionantes, los objetivos, los resultados serán distintos y el disparador no podrá ya hacer nada por variarlos. Él lo arranca y eso fluye. Voy a poner un ejemplo curioso de un mismo disparador con consecuencias artísticas totalmente distintas. Además es una curiosidad que descubrí de las propias fuentes. No sé si conoceréis la película de Almodóvar, Hable con ella. Sí. Ajá. Y ahora haré una pregunta que estas cabezas igual ya no dicen así. No Seguro. sé si conoceréis la obra de teatro de José Sánchez Sinisterra, Sangre Lunar. Sí. No. Bien, Esa pues, Sinisterra. pues Sangre Lunar y Hable con ella
nacen las dos del mismo disparador, que es una noticia en un hospital de Estados Unidos donde se pilla y además condena a un celador por abusar de una enferma en coma. Sin embargo, los resultados de ese disparador, si comparamos la obra de Sanchis con la obra de Almodóvar, no tienen nada que ver. De hecho, en una confesión personal, no creo que le importe a Sanchis que lo diga en voz alta, me afirmó que estuvo a punto de abandonar aquella obra de teatro porque cuando vio en qué se había convertido esa noticia en el punto de vista de Almodóvar, le dio un poco de rechine de dientes, porque poco más que el celador acababa siendo beatificado. Mientras que, evidentemente, en Sangre Lunar, en la obra de Sanchis, el celador no pasa esto, ¿no? Entonces, para que veáis que el mismo disparador puede acabar en consecuencias absolutamente distintas, y solo estoy hablando del concepto arte, imaginaros, en una empresa, en un colectivo social, en lo que queramos. Y bueno, y ya para terminar, que no me quiero alargar, como siempre, mi jueguercicio gustosidad del día. Por favor. Porque yo os voy a pedir que os dejéis inundar de disparadores, ¿vale? Haced un registro durante un solo día de 5 cosas. Utilizad cada sentido y registrad un elemento por sentido. Un sonido, que sea musical, natural, vocal, como queráis. Un tacto, un olor, un sabor y un detalle visual. Y todos ellos desde una de estas dos perspectivas. O algo que no tengáis en vuestro repositorio personal, que sea algo nuevo, sorprendente o curioso, es decir, un sonido nuevo, algo que veáis que nunca hayáis visto, vais por la calle y veis un detalle que nunca, un olor que de repente pasáis por una puerta, es decir, cosas que nunca os ha ocurrido, ¿vale? O bien algo que os traiga a la hora, algo que fue o que estaba en el antes, en el pasado, en la memoria, y que aparece de repente, ¿vale? Entonces, repito, los 5 sentidos y de estas dos maneras, o algo que os sorprenda por nuevo o algo que os traiga a la memoria algo que hace mucho que no está, ¿vale? Y cuando lo tengáis, ese registro, que son 5 palabras, 5 frases, 5 lo que sea, intentad unir esas 5 sensaciones y pensad si seríais capaces de hacer algo con las 5 a la vez. Un invento, un proyecto, un producto, o simplemente la satisfacción de las sensaciones de forma agrupada. Es decir, oler a la vez que gustáis, a la vez que veis, a la vez que oís y a la vez que tocáis algo de una manera distinta. Creo que algo creativo saldrá, porque no serán sino 5 disparadores provocando a la vez. Buenísimo, buenísimo. Muy buena. Me parece que podríamos utilizar justamente los comentarios para poner cada uno de nosotros qué es lo que nos surge en este ejercicio. Y así, pues, porque tus ejercicios, tus jueguercicios se las traen. Entonces, con una reflexión tenemos toda la semana para trabajarlo, pero en cualquier caso es un buen reto de pensamiento, de creatividad, etcétera. Y además a mí me recuerda una cosa. ¿Os habéis fijado cuando uno es turista la de cosas que le llaman la atención? Y en el momento en que es un segundo viaje, ya le parece todo normal. Y ya no le llama la atención las cosas. Sí, sí, sí. De hecho, ha salido un artículo hace relativamente poco, lo leí la semana pasada, en la que recomendaba hacer cosas nuevas siempre, porque la segunda vez el cerebro no graba. Graba la novedad, pero la segunda no. De manera que si queremos tener la sensación de una vida larga, necesitamos hacer cosas nuevas, porque las cosas que se repiten no se memorizan. Es la clave por la que cuando somos más mayores, o cada vez más mayores, y menos niños, como repetimos más, nos da la sensación de que el tiempo pasa más rápido. Y por eso también a veces perdemos pronto la memoria inmediata porque no la repetimos de forma consciente y sin embargo como repetimos las historias antiguas, la memoria a largo plazo se sigue grabando. Bueno, yo soy de las que cambia, cada día lo hago diferente, o sea, nunca vuelvo a casa por el mismo sitio, o sea, como que me, ¿sabes? Sí, me juego conmigo. Muy bien, bueno, pues hoy, el tema de hoy, evidentemente está relacionado con nuestro invitado, pero está también relacionado con un encuentro que tuvimos hace unos meses y en el cual Susana y yo, pues no sé si tú estabas sentada a la derecha, a la izquierda del o padre. enfrente A la derecha del padre, del justo iba a decir Juan eso, Manuel. del padre Juan Manuel. Pero
Juan Manuel nos estuvo contando algo de su vida y entonces nosotras los que rescatamos fue y la música me salvó. Entonces, para presentaros un poco, que ya sabéis que mis presentaciones son muy cortas, os quiero contar un poco para mí quién es Juan Manuel. Pues primero es una persona que me parece extremadamente generosa y que no es un cualificativo cualquiera, es decir, que no es que actúa de forma generosa y desde que trabajamos y colaboramos con él siempre lo ha estado demostrando aportando cosas. Eso sí, para hacerle venir a la radio nos ha costado más, pero... No, aclaramos que somos todos Liderarte, somos todos Liderarte y así aprovecho que es el para patrocinador decir de este programa. que el patrocinador de este programa es Liderarte y en especial el creador de la idea Dale la vuelta a la tortilla, Ignacio Bonaza Alsuria. Entonces, bueno, pues gracias a ese proyecto de Ignacio estamos aquí todos trabajando juntos para llevar el arte a las organizaciones, para el desarrollo del talento, la motivación, la formación, el desarrollo. Y un especialista de esto es Juan Manuel, que trabaja con un tema que es dirigir una orquesta y traspasar esa experiencia al mundo empresarial. Es decir, ¿qué puedes aprender de una experiencia artística? Pero antes de empezar con esto, a mí me gustaría hacerte la típica pregunta complicada que es ¿quién es Juan Manuel? Uy, sí que es difícil esta manera de empezar. Claro, ella salía de esa era- comida que teníamos en el Escorial, donde tú contabas un poco cómo habías llegado a la música y cómo la música cuando eras muy jovencito salvó tu vida, ¿no? Y de ahí yo creo que es de donde tienes que arrancar. Vale, bueno, una respuesta rápida a la primera pregunta de Maitena, y es ¿quién es Juan Manuel? Pues Juan Manuel soy yo. Intento que Juan Manuel, la persona, y Juan Manuel, el personaje, sean lo mismo, sean la misma persona. Porque muchas veces existe esa disociación, ¿no? Uno es fuera de casa una cosa y luego dentro lo es o se olvida de la persona. Entonces yo intento que las dos cosas casen y no se descasen y no vayan cada cosa por su lado. Me has hablado de algo muy importante y es cuál fue ese primer input. Vuelvo a lo que decía Ahí va Fernando, yo con a mi el disparador. ¿Cuál fue mi disparador? Mi disparador fue una primera clase de piano en las que descubrí a Mozart y descubrí la pasión por el piano. Y pasé de ser un chaval con 14 años. Yo había dado mis clases de piano, pero estaba muy desenganchado. Pero hubo una que es la primera, porque lo otro no eran clases de piano. Esto fue una clase de piano. En esa clase algo me enamoró, algo me rompió por dentro, algo fue capaz de construir de nuevo muchas cosas. ¿Cuál era la diferencia entre la que te enamoró y las otras? ¿Qué dirías? Pues mira, hay una cosa que yo aplico mucho en la orquesta cuando yo estoy dirigiendo y que lo hemos hecho en nuestras prácticas con empresa. En nuestra partitura, siempre que hacemos las prácticas con la orquesta, pongo una partitura y les digo que la van a interpretar, cosa que muchos ven imposible, porque no saben ni por dónde empezar, no saben música, ¿no? Y una de las cosas que pone en la partitura es hey. Entonces, cuando la gente interpreta ese hey, dice hey, oh, hey, oh, hey. No sabe cómo. Bien, hay un libro muy importante que dice empezar por el porqué. Empezar por el porqué es empezar explicando por qué decimos hey. Decimos hey porque somos, en ese juego que nos inventamos, en esas prácticas con empresa, somos hooligans. Así que en vez de decirle tenéis que decir hey, o cómo tenéis que decir este hey, tenéis que decir este hey fuerte. En vez de eso hay que decirles, o yo les digo, tenéis que ser hooligans. Es el hey de un hooligan. Y el hey sale automático. Eso lo vivimos con una empresa donde estuvimos trabajando y él llevó la orquesta como director y director de líderes. Pues reconduzco Fue el genial. asunto. El asunto como director de orquesta muchas veces no es decir el qué ni el cómo, sino el por qué hacemos las cosas. ¿Cuál era la diferencia entre esa que yo llamo mi primera clase y las anteriores? En la primera, en esa primera clase, en esa clase que me impactó, yo descubrí el por qué. En las otras me decían el qué. Cuando yo descubrí el por qué hacía Mozart, por qué esas notas tenían un valor especial, por qué tenía sentido, ese día di con Juan Manuel. Con el disparador. Sí, señor. Ese fue mi disparador, mi gatillo, mi input.
Y a partir de ahí empiezas con 14 años a tocar música, pero mucha gente toca música siendo joven y luego pues van por caminos diversos. ¿Qué es lo que te llevó a seguir con la música? Sin duda en ese momento la pasión. O sea, una conexión interna con lo que estaba haciendo, con lo que escuchaba, una pasión que me inundaba. En fin, un mundo por descubrir, la ilusión. Muchas cosas que conectan con el alma de un adolescente y que pueden hacer que reconstruya una personalidad a través de eso. Y sobre todo en una edad tan complicada que has dicho que es la adolescencia, ¿no? En ese momento donde realmente no sabes ni qué hacer, aparece ese disparador en esa clase y continúas. Sí. Pero de ahí, como músico, a dirigir. Pues ahí fui siendo reconducidos por mis profesores. Como todo en esta vida, hay personas que dejan huella y otras que no. Y hay que fijarse en esas que dejan huella. Y fueron reconduciéndome primero al piano, luego a la composición. Luego, además de la composición, un profesor me dijo, tú tienes algo que decir. Deberías probar a dirigir, porque tienes algo que decir. Otra vez lo mismo. Fijaos lo que dijo este profesor y qué interesante para aplicárnoslo a la vida, ¿no? Este profesor no me dijo, tienes dotes técnicas. Que esto, bueno, pues algo que se puede tener, que se puede cultivar o que pueden hacer, sino él me dijo, tienes algo que decir. Había un porqué en cómo me dijo, y ese es el porqué que seguí. No me dijo, ¿tienes técnica suficiente para esto? No, eso lo dio por hecho, me imagino, cuando dije Me no sería imagino, tan muy loco. bueno. Eso no lo dijo. Dijo, ¿por qué? Porque tienes algo que decir. Cuando yo pienso en música, pienso mucho en el tema de, primero, la inspiración, es decir, cómo la música es ese arte que toca más rápidamente las emociones y nos hace vibrar todo el cuerpo sin que tengamos que pensar absolutamente nada, que eso sería la parte de inspiración del que escucha, pero luego está la parte de disciplina, que a mí me marca mucho porque no soy nada disciplinada, yo me dedico a las artes plásticas y no necesitamos mucho trabajo, pero no el concepto de disciplina. ¿Cómo un chico de 14 años integra esa disciplina? Es decir, cómo esa inspiración hace que, y esa pasión hace que se ponga y practique, y practique, y practique. Pues volvamos un poco a lo mismo. Imagínate que a los 14 años, a cualquiera de nosotros, da lo mismo como seamos, nos dicen, tienes que hacer esto. Pues se nos hace cuesta arriba. ¿Y qué pasa si nos dicen, este es el camino para conseguir lo que quieres? Que el camino se convierte en otra cosa. La disciplina se convierte en algo fácil cuando se convierte en el medio para algo. Ese es el punto. Por eso los músicos pues tenemos que ser disciplinados. No es un tenemos, sino es un queremos. Es un queremos. Te sientas al piano para hacerlo un poquito mejor. Es el medio que sin él, si no es un medio que llega a la excelencia, no llegas a lo que tú pretendes. Efectivamente. Por eso quizá es una de las cosas por las que la música es tan buena para todo el que lo practica, y es porque al final convierte a personas disciplinadas. Cuidado que no somos disciplinados en todo, que tenemos nuestra parte artística. La parte creativa, la ¿no? parte artística que no es la parte disciplinada. Cuéntanos eso. Sí. Bueno, pues Daniel Goleman lo explica muy bien en su libro de la práctica de la inteligencia emocional. Dice que los artistas en general, y dentro de esto de los creadores, que hablaba antes Fernando de creadores y también de emprendedores, todo aquel que juega con una idea, que la crece, que la fermenta, que la cultiva, somos en ese punto creadores. Bueno, pues Daniel Goleman dice que somos de alguna manera bifásicos. Tenemos una parte de creación. La parte de creación necesariamente es la de pensar. Tú antes hablabas de locos. Bien, los locos, que significa lugar, loco, sí. Significa lugar, son los que de vez en cuando nos salimos de la caja. Y para crear algo, desde una empresa a un cambio de rutinas dentro de esa misma empresa, a una obra de teatro, a un cuadro como el tuyo, Maitena, o, en mi caso, a una composición, hay que salirse de la caja. Hay que salirse de la caja, hay que dejarse permear, hay que salir a la calle a oír algo, a estar abierto con el input. Esa parte, necesariamente, como dice Daniel Goleman, es muy desorganizada. Esto te lo podría contar mi mujer estupendamente. Yo te lo podría contar muy bien. Ahí siempre yo pongo un pero, quiero decir un pero en el sentido de que
Normalmente asociamos efectivamente esta bipolaridad a que la parte ordenada es la técnica y la parte desordenada es la creativa. Pero también es cierto que, al igual que sentarte delante de un piano, si te dicen siéntate delante de un piano y toca, y no te han dado una pauta, no te han dado unos ejercicios Hanon o no te han dado unos ejercicios básicos para digitalizar, te pegas un susto y te vas. Claro. Para ser creativo, también suele suceder que cuando dicen, no, y ahora te toca ser creativo, salte de la caja. Y tú dices, sí, salgo de la caja, ¿cómo? ¿A dónde? ¿De qué manera? ¿Qué entrenamiento me das para poderme salir de la caja? Pasa igual en el contemporáneo. Empezamos siempre con base de ballet. Y para Claro. ser, Luego rompes. claro, para ser creativo, al final también necesitas entrenarlo. Por no contestarlo yo, voy a continuar con lo de Daniel Goleman porque esa es la segunda fase. Claro. O sea, la primera fase es cuando realmente no debería hacer videoconferencias delante de mi piano de cola porque está lleno de papelotes. Entonces que tiene se llena dentro? todo de papelotes, de cosas, viene una partitura, la tiro al suelo, porque yo estoy buscando desesperadamente dentro de la caja de todos mis recursos y de todas mis ideas dónde está el hilo del que tengo que tirar. En ese momento ya digo que mi casa es impracticable y mi mujer va frunciendo el ceño. No hay más remedio. Bien, pero llega un momento en que encuentras ese hilo y ese hilo puede aparecer paseando por delante del monasterio de Escorial, que bien también conoce Susana como conozco yo, paseando por ahí, paseando por el campo, desesperándote en un atasco o como sea, y el hilo aparece. Y en ese momento entra la otra parte de la creatividad que también es creativa, que es la de organizar. Pensamos que organizar es un trabajo muy rollo, pero no es verdad. A mí es un trabajo que me encanta. Cuando ya tengo una idea, germinarla, empezar a buscarle los pies, darle vueltas, eso es una preciosidad. Y entonces mi escritorio, de repente, ese día me levanto y me doy cuenta de que todo está lleno de papelotes, los tengo que quitar todos porque si no, no paso a la otra fase de Daniel Goleman, que es la de organizar. Entonces tiramos todo al suelo, hacemos Entonces, un montón. efectivamente, y hay empezamos que con el hacer nuevo que proyecto. desaparezca como sea. O seleccionar aquello que realmente necesitas. El asunto es que en ese momento tú ya lo ves, Sí. así que lo tienes claro. En ese momento tienes que coger tus papeles, llevarlos a un lado, organizar, y es el momento de ser ultra organizado. Ese es el 99%. Ya sabéis que el dicho decía que un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Sí. Pues efectivamente, ahora ya toca el empujón de verdad, que es el de organizar las cosas. Y tiene su belleza, y es totalmente distinto. Y ahí es donde somos bifásicos. Sí, yo también tengo que limpiar mi taller cuando empiezo. O sea, pero yo lo tengo que limpiar todas las mañanas, si no, no. O por la noche cuando me voy. Sí, ¿no? Entonces, tú te pones a crear y vas aprendiendo piano, luego composición y luego de la composición. Es decir, esto va en orden, o sea, primero ser un alumno inspirado y que aprende, digamos, la técnica y se inspira de lo que le da la música, y luego pasa a la creación, es decir, a la escritura, a escribir música, o pasas directamente a la dirección de orquesta. Yo pasé del piano a la composición y de la composición después a la dirección de orquesta. La composición me dio la base para... Sí, siempre he tenido mucha pasión por el repertorio orquestal y por aquel entonces tenía yo 19 años y ya estaba componiendo para la televisión. Corría por entonces el año 92, todas las televisiones nacían, todos ellos necesitaban las autonómicas, todos necesitaban mandar muchas noticias, muchas cosas, las elecciones, muchas cosas pasaban. Así que yo, de una dificultad, que si queréis hablamos de esto porque es muy interesante, de cómo Cuéntalo. de una crisis yo terminé componiendo para la práctica totalidad de las televisiones y para los dibujos animados. Le diste la vuelta a la tortilla. Le di la vuelta a la A ver, tortilla, cuéntanos, ¿qué pasó? pero no se la di yo, me la dieron a mí. Tú caíste boca abajo. Y yo caí boca abajo y tuve que salir, pero bueno, llamándose esto, darle la vuelta a la tortilla, que creo que hay que contarlo, ¿os parece? cuenta. Perdón, ¿eh? No, aquí no sabemos Que nunca nos queda cómo el libraco terminamos. que has traído, Sí. de verdad, y queremos hablar de ello. He traído aquí el o gran sea, libraco que para cuéntanos sacar. lo corto para Pero ir venga, voy a ser libro rápido. gordo. Mirad, yo estaba componiendo, mi profesor de composición algo vio en mí que decidió que yo iba a ser el orquestador de la serie de dibujos animados, una serie internacional que estaba haciendo en Inglaterra, en China, en varios países, en España también. Y yo empecé a componer a los 19 años. Era un chavalín cuando me dijo, yo creo que tú puedes y tú vas a ser el orquestador.
Así que para que tuviéramos compatibilidad total en aquella época de los inicios de la informática, pues había que comprarse un montón de cachivaches. Seguramente mi teléfono, no digo la marca porque valdría cualquiera, era mucho más potente que todo lo que tenía yo allí, pero aquello me costó un dineral. Pues creo que recordar que 5 millones de pesetas de entonces para un chaval de 19 años. Le tuve que pedir a mi madre, que se lo agradezco infinito, que me avalaran el crédito. Porque claro, el del banco flipó cuando yo llegué allí. Él sí que... Y lo quiero para esto. Él sí que pudo quedarse impresionado. Pero bueno, en teoría el proyecto daba para eso. Así que llené mi dormitorio con la cama a un lado y la otra pared llena de cachivaches y cables. Habría 300, 400 cables, porque todo era analógico y todo se conectaba así. Bueno, pues el asunto es que llegó la crisis, hubo un problema de divisas importantísimo y la serie se paralizó. Pero lo que no se paralizó eran las letras de mi crédito. Wow. Y ese crédito lo tenía que pagar mi madre que era enfermera. No tenía, el crédito era tan grande como su sueldo, para que os sigáis, vamos, yo realmente debía estar bastante descerebrado, porque pedí un crédito que era más grande que el sueldo de mi madre. Tu madre como creía en ti también, cuidado. Eso qué importante es. Qué importante es que la madre crea en ti, porque fíjate cómo apostó, ¿eh? Sí, señor, así fue. No dudó. Bueno, pues el asunto es que me vi encerrado en esa y llamé a una productora. Y me cogieron el teléfono y dijeron, y yo dije, soy compositor. Y me dijeron, bueno, ¿y qué quieres que hagamos? Pues no sé, yo estoy dispuesto a hacer una maqueta. Y me dijeron, ya, pero es que este programa, mira, estamos terminando un programa, pero este programa ya tiene la música encargada. Y yo dije, bueno, ¿te importa que yo haga una maqueta? Era un programa que hacían los Summers, productores de televisión. Goma espuma. No, los Summers eran haciendo en ese momento producciones son los padres de David Summers, sí. padre y tío de David Summers, estaban haciendo programas para Canal Sur. Bueno, pues este programa ya tiene música. Y dije, bueno, ¿a ti te importa que te haga una maqueta? Y entonces me fui a casa, compuse esa maqueta y a la mañana siguiente me fui al teléfono público del pueblo porque entonces no teníamos móviles. Así que me fui al teléfono público y dije, oye, que ya tengo la maqueta, que ¿cómo te la hago llegar? Y me dijo, ¿pero cómo que tienes ya la maqueta? Si han pasado 10 horas desde que nos vimos. Pues ya la tengo. La llevé y efectivamente el programa cambió de música. Y así es como empecé a hacer música para todas las televisiones autonómicas y pude pagar la música para las elecciones generales y esas cosas. Y así es como pude pagar los aparatos. Y así es como le di la vuelta a la tortilla. Ese fue... Claro, no podía yo dejar a mi madre de esa manera, ni vivir con bastante esa... estrés y bastante presión para Pero mirad, reaccionar. tuvo su aquel, ¿no? Muy bien. Vaya. Os propongo lo siguiente, como tenemos y queremos irnos a hablar del proyecto Ubuntu, vamos a hacer, si te parece, Susana, empezamos por el viaje circular. Susana Estela. Qué interesante lo que está pasando en esta mesa y además hemos hablado ya casi lo que traigo hoy. Muchas palabras se han usado y me encanta que todo va perfecto. Siempre tenemos... Espera un momento. ¿Qué has dicho, Fernando? He dicho, ojalá no pase nada porque yo no sé lo que ha preparado Susana, no sé lo que ha preparado Sandra, pero siempre pasa que al final, sin saber lo que escribe cada uno, todo casa. Engrana. Hay algo de brujería en esto, pero de la buena. Yo la llamo magia. Esto es magia blanca. Magia blanca. Magia blanca. Y en este viaje circular, el obstáculo que traigo es la falta de motivación. Fíjate, la desmotivación, cuando la desmotivación toca la puerta y te deja sin ganas, ¿no? Esa sensación gris, bien, como la hemos vivido muchos, como si te hubiesen desconectado de ti mismo, ¿no? De lo que te rodea y no encuentras tu lugar en este mundo. Te levantas sin ganas, hacer las cosas en automático y te preguntas, ¿dónde quedó mi ilusión? A veces la desmotivación no llega de golpe, es sutil. Empieza con aquello de que cansado estoy, tengo pereza, la rutina, el aburrimiento, eso de cuanto menos haces, menos quieres. Y otras viene pues con toda una ola que arrasa tus planes y te hace dudar hasta de lo que amabas antes, ¿no? La desmotivación es un obstáculo que encontramos en nuestro viaje y que incluye muchos otros obstáculos. Pero sentirse desmotivado no significa que hayas fallado, significa que necesitas buscar movimiento emocional.
Y quiero que os quedéis con esto. Movimiento emocional. Hacer una pausa, escucharte y reconectar para ponerte en acción. La desmotivación suele tener un mensaje, necesitas inspiración. Y aquí te cojo, Fernando, porque dice nuevos estímulos. Los estímulos para mí son tus disparadores, ¿vale? Porque necesitas volver a ti. Por eso hoy en este viaje circular os voy a invitar a cruzar el puente del arte. Y el arte, porque aquí sentados en estas sillas somos 4 artistas, cada uno de su propia arte, ¿no? Que también me parece curioso. Y el puente del arte como motor de superación, de conexión y que te pone en contacto con diferentes estímulos visuales, auditivos, corporales, para cambiar tu rutina y estimular los sentidos. Imagino que ya sabemos todos que diversos estudios han demostrado que el arte, en sus diferentes formas, tiene un impacto positivo en la salud mental y en el bienestar. Sí, pues aprovechémoslo, el arte. Entonces, el arte permite expresar las emociones, las ideas, comunicar aquello que emana y que hay veces que no tiene palabras, sino sensaciones, porque realmente no somos máquinas. Nosotros somos seres emocionales que vivimos muchas cosas a la vez, el trabajo, la familia, los miedos, los cambios de cuerpo, los cambios de alma, y está muy bien parar para escucharte y dedicar tiempo a actividades artísticas, que esta es la propuesta, cruzar ese puente, ¿no? La música, la pintura, el baile, la escultura, la escritura. El arte inspira y, sobre todo, transforma esa desmotivación en impulso. Que esto es muy importante, lo transforma. Que conectarse a través de actividades artísticas puede ser profundamente sanador porque te reconectas desde lo creativo y desde lo emocional. Es más, hace espacio y que vuelvas a escuchar esa voz interna de la que estábamos hablando ahora, ¿no? Por ejemplo, aquí como cada uno hay un arte, yo voy a poner 4 ideas, pero podéis sumar, ¿vale? Digo, pintar lo que no puedes decir. ¿Qué tal, Maitena? Que es la esencia. Yo solo pinto para no tener que hablar. Luego me sale fatal porque todo el mundo quiere que explique lo que pinto, pero es exacto. Exacto. Después bailar, que yo vengo de la danza, ¿no? Y del teatro, para soltar lo que no puedes expresar. Cantar o tocar un instrumento para crear el sentir en notas de lo que no tiene palabras, ¿no? Y escribir para contar lo que no acaba de salir, ¿no? Que ahí usamos el disparador, la creatividad, la sensibilización, canalizar la desmotivación, la tristeza o la confusión a través del color, la forma, el movimiento, sin necesidad de saber dibujar o tener expectativas artísticas. Ojo que esto lo puede hacer todo el mundo. Simplemente dejándonos llevar para encontrar el movimiento emocional y que se convierta en motivación. El arte permite proyectar los conflictos internos porque proyectamos, ¿no? A través de ese arte que estamos haciendo. Aunque no tengas fuerzas, crear y conectar con el arte, bueno, pues te las da, porque te ofrece posibilidades diferentes para resolver, y esto lo quiero decir, los entramados del ser. Qué bonito. Los entramados del ser, la complejidad del ser humano. Entonces el arte como expresión libre no busca resultados estéticos, ¿vale? Porque esto también no nos obsesionemos, y busca movimientos emocionales, y eso cuando estamos desmotivados puede ser el primer paso para hacer la reconexión interior y convertir esa energía, bueno, pues en motivación. Lo habéis sentido todos, artistas, ¿verdad? Sí. Así es. Sí, sí, yo creo que lo hemos vivido estamos todos hablando ahí. de los disparadores, el arte como disparador. Es el estímulo. El estímulo. Sí. A mí lo que me pasa con el tema de los estímulos, y no sé si os pasa a vosotros, es que a mí me superan los estímulos cuando salgo a la calle. Es decir, estoy apabullada siempre con todos los estímulos que hay. A mí me suelen decir que para cada cosa tengo un chiste. Quiero decir que a veces me dicen, no, es que me ponéis el chiste ahí, en la puerta. Y dicen, no, es que a nadie se le habría ocurrido eso. Claro. Digo, ya, pero estás acostumbrado a tener el cerebro en modo creador, claro, que en el momento en que te dan pie para algo, tú dices, ¿por qué lo voy a desaprovechar? Aprovechemos, ¿no? No es que tengas un chiste, no, es que te asaltan los chistes. Efectivamente, me amenazan incluso si no salen. Pues entonces aprovechemos el tema de los estímulos que te llevó y cuándo a crear el proyecto Ubuntu. Bueno, ¿qué años tenías ahí? O sea, únenos porque tú ya estás ahí pues en la tele, estás componiendo 19, 20, 22, y entonces llévanos a la línea de tiempo. Pues si tengo que retroceder mucho en la línea de tiempo, yo recuerdo, en el Escorial tenemos un edificio bastante famoso porque se hacen muchos cursos para empresa que se llama el Euroforum. El Euroforum. Está junto al auditorio del Escorial, que es un sitio bellísimo donde tengo el gusto de dar bastantes conciertos, la verdad. Pues al lado había un edificio que estaba en ruinas
Y curiosamente, El Felipín. muchos años después he pensado en mis sensaciones de cuando tenía 14. Pasaba por aquel edificio y decía, yo voy a hacer una escuela para que la gente sepa música. Fijaos, tenía 14 o 15 años. Y eso ya estaba ahí, el germen ya estaba, evidentemente. ¿Por qué? Seguramente porque yo quería que eso que me sucedió a mí, que es encontrar un hilo del que tirar, una soga del que te saque del barro, eso fue tan efectivo para mí que en el fondo lo quería para todos los demás. Así que yo creo que ahí ya había un pequeño germen. Después estuve en Estados Unidos estudiando en Boston y las prácticas de dirección de orquestas las hice en una orquesta muy peculiar que se llama The Longwood Symphony Orchestra. Y esta orquesta es una orquesta formada por los sanitarios de la zona de lo que llaman el Boston Medical Area, que es donde está el Mount Sinai, la universidad, el hospital de Harvard, etc. Así que tenía una orquesta muy bonita. Realmente daba conciertos donde se juntaban todos, se juntaban tanto el celador como el cirujano, el uno tocaba el clarinete y el otro tocaba la percusión, y se juntaban todos para unirse en torno a un propósito. Y era que cada uno de esos conciertos era para una fundación, la del cáncer, la de lo que fuera, la leucemia, las que hubiera organizadas y las que estaban allí. Esa música disfrutaba, esas personas disfrutaban de la comunidad, así de importante, de la música, y les unía el propósito. Eso fue hace ya muchos años, o sea, hace 27 años, y vine a España primero con la intención de hacer una orquesta, después con la intención de hacer que le llegara la música a todo el mundo, y empezamos a hacer muchas cosas para todo el mundo, pero básicamente para escolares, y después me di cuenta de que la comunidad era la herramienta. Así que eso fue por el año 2010. Si hablamos de inputs, vi un documental fantástico sobre una experiencia que se había hecho con la Filarmónica de Berlín, que quedó plasmada en un vídeo muy recomendable, que se llama Rhythm is It. Esto es el ritmo. Me quedé tan fascinado con lo que había hecho Mark Arnold con esa orquesta, con esos chavales bailando, y Simon Rattle con la orquesta tocando La Consagración de la Primavera, que no es cualquier obra ni para ser oída ni para ser interpretada. Y sin embargo lo había conseguido, y además le había cedido el escenario a los chicos de Suburbios. Y la orquesta, la mejor orquesta del mundo, la Fórmula 1 de las orquestas, se había metido en el foso. Así que una sociedad entera se había puesto al servicio de unos cuantos adolescentes, porque los adolescentes, en definitiva, son la sociedad del futuro, son nuestra mejor apuesta. Así Totalmente de acuerdo. Yo trabajo mucho con adolescentes y es que son... Decidí hacer una apuesta que se llamó... Bueno, pensé en una pieza con la que podía replicar a mi medida este proyecto, que era el Carmina Burana, y decidí hacerlo con adolescentes que están en casas de acogida, con fundaciones que trabajan con este tipo de adolescentes, y con chicos normales, porque lo que debe ser algo inclusivo siempre, debe ser una sociedad que acoge y que se reconoce conjunta. Y entonces de aquel proyecto nos dieron el premio del Defensor del Menor. Y ahí es como empecé a conectar proyectos de distintos sitios y a ver cuál era la manera. La manera era, para que llegara la música, era usar el canto, que es lo que todo el mundo lleva puesto. Y es lo que da lo mismo que suene muy bien o regular, porque muy mal nunca suena. Quiero decir, un cumpleaños feliz nunca suena muy mal. Y mira que es difícil. Puede estar muy... Y mira que tiene aguditos, ¿eh? Y esa octavita nos da disgustos. Pero ningún músico se tapa los oídos cuando alguien le canta el cumpleaños feliz, porque lo importante es la voz, el transmisor de las emociones. Entonces, lo más fácil no era hacer una orquesta con instrumentos como en Venezuela, sino para llegar a todos, usar lo que todos tienen, que es la voz, que es lo que más conecta, que es lo que sale de uno, que es lo que vibra dentro, ¿no? El resonare fibris de San Agustín resuena por dentro. Y que genera satisfacción Eso a quien emite, crea. Pues hacer un proyecto con canto, hacer un proyecto que se compartiera comunitariamente, que se convirtiera en una identidad, de manera que la clase no fuera una clase de 30 individuos, sino fuera una comunidad de 30 personas, y que, o a ser posible, de 31. Fíjate cómo usas, con qué consciencia usas la palabra comunidad cada vez que lo dices. ¿Qué importancia tiene para ti, cómo la marcas? Bueno, claro, es que para mí el comunidad, que es el somos todos, es lo que refleja la palabra Ubuntu.
es que somos todos. Exacto. Y pues nada, ya teníamos las dos herramientas. Teníamos la música, que se había demostrado muy válida como transmisora de emociones y como generadora de lazos. Teníamos la comunidad como ese ente que puede conseguir grandes cosas si vamos juntos. El lema de este año es: nadie es demasiado pequeño para hacer grandes cosas, sobre todo si va arropado, claro. Si vamos arropados, si vamos de Una cosa, estamos hablando todos de Ubuntu, pero presúmelo en una frase. Sí, esto Pues mira, lo vamos iba a empezar por lo que significa la palabra Ubuntu, que es una palabra muy curiosa con 3 U's, ya es raro. Bueno, pues Ubuntu es una palabra suajili. Si significa todos juntos somos más. O una traducción un poquito más filosófica, pero también muy bella, es yo soy porque tú eres. Bien, es toda una filosofía. Si preguntamos a alguien en Sudáfrica, nos dirá que es una filosofía de vida. Es tan sencillo como que yo soy porque soy parte de una comunidad y esta comunidad me ha enseñado. O yo juego un papel en esta comunidad, me siento orgulloso de esta comunidad y yo he crecido dentro de estos límites, así que yo soy porque tú eres, porque el otro, la otredad, ¿no? Está ahí, me enseña, me refleja a mí mismo. Y no sé si esto lo habéis hecho a conciencia o no, pero Ubuntu efectivamente es suajili y es una de las no demasiadas lenguas que no tienen versión escrita, es solo oral. Es decir, Fíjate solo qué se bonito. puede decir Ubuntu. O cantar. O cantar, pero no se puede escribir Ubuntu. Sí. Pues sí, la verdad es que sí. El asunto, entonces, Ubuntu, ¿qué significa? Bueno, pues una última cosa para deciros qué es Ubuntu y ahora paso al proyecto. Ubuntu lo vamos a entender muy sencillamente. Y además vamos a entender la metáfora y vamos a entender por qué es tan necesario en una empresa, por qué es tan necesario en una orquesta, por qué es tan necesario en un coro y por qué es tan necesario en algo que es lo más necesario, que es la educación. Cuando estamos en un entorno crítico, cuando tenemos que cazar una gacela, porque si no nos morimos de hambre, es mejor que nos juntemos todos. Comemos menos gacela, pero comemos gacela. Si voy yo solo a comer gacela, no como nada. Así que ese es el concepto de Ubuntu. Todos juntos somos más. Todos juntos nos ayudamos. Mi vida depende de los demás porque los demás me ayudan. La vida de los demás depende de mí. Este es el concepto de Ubuntu. Es el anti-individualismo. Absolutamente es la comunidad. Es lo que va a salvar posiblemente a la humanidad de nuestras crisis, el pensar en el todos y no el pensar en el uno. Eso es lo que nos va a Yo lo salvar. llamo yo y mi ombligo. Efectivamente, el yo y mi ombligo es bastante negativo porque es muy triste al final. Muy solitario. Entonces, ¿por qué esa es la base ideológica, ese es el propósito de Ubuntu? Ubuntu lo que hace es cantar a muchos niños, este año a 9.000 niños de 188 centros escolares de primaria y los malotes de secundaria que me encantan, pues les hacemos cantar todos juntos en 23 conciertos, cada uno de ellos con un coro de 450, de 500, y cada día es un estreno absoluto, porque cada día el coro de 500 es distinto. Así que Ubuntu es esa magia que hace que 9.900 personas se junten en una comunidad con propósito. Ese propósito es el de descubrirse a sí mismo, de transformar la comunidad, de transformar a las personas, de transformar la relación del profesor con el cole, de hacer que las cosas vayan mejor en la clase porque se llevan mejor, porque la motivación es distinta, porque se llega a distinta clase, porque hoy cantamos. Para que te encuentren y puedan ampliar más la información que estamos aquí dando, seguro que se está quedando corta. ¿Dónde pueden bichear Ubuntu, Juan Manuel Alonso? ¿Tienes...? Vale, pues mirad, sobre el proyecto Ubuntu hay una página web que es somosubuntu.es. Como veis, el somos por delante, porque somos comunidad. Somosubuntu.es. Bueno, pues aquí pueden ver todo, pueden ir a nuestros conciertos. La verdad es que es una experiencia... más de 23.000 personas, tenemos contadas, van a acudir a los conciertos de este año. Posiblemente lleguemos a 25.000, 26.000. Es una experiencia muy recomendable. Por supuesto, muy emocionante para las familias de quien lo canta, pero absolutamente impactante para todos los demás. Mira que tú hablabas de... Perdón. No, di. Mira que hablabas antes de inputs. Sí. Hay una persona que en España para mí es la gurú de todos estos proyectos, que se llama Asunción Malagarriga. Trabajó en el Auditori de Barcelona, para el Ayuntamiento de Barcelona y en el Auditori, y ella decía una cosa impresionante, y es impactar. Lo que hagamos tiene que impactar,
¿Por qué? Porque si no, y tú lo hablabas, si no se convierte en un día más, Sí. como decía Maitena, nosotros tenemos que hacer una cosa que sea impactante. Así es como provocamos realmente ese cambio de rumbo. El Que impacto. además lo has dicho tú, es decir, cada día es distinto y es una de las grandes habilidades o fortunas que tienen las artes escénicas, que nunca se repiten. Nunca se repite. Nunca se repiten. Imagínate si cambias a todo el coro. Pues ya ni te cuento. Voy a aprovechar para que, si os parece, escuchemos justamente cuando estamos hablando de ver las cosas de formas diferentes, para que vayamos a la distinción de Sandra, que hoy nos va a leer Fernando. Me acaba de llegar y debe estar escuchando porque dice: conocer la experiencia y las vivencias de Juan Manuel me conecta con el auténtico valor del liderazgo, no solo el que implica dirigir a un equipo hacia un resultado extraordinario, sino además el que muestra en cada una de sus iniciativas el valor de la comunidad como acompañante del crecimiento del individuo. Conecto con la mirada de la abundancia. Vivir desde la abundancia es elegir ver lo que hay en lugar de quedarnos atrapados en lo que falta. Es confiar en que incluso en la dificultad hay algo que puede ser transformado. La mirada apreciativa nos invita a descubrir valor donde otros solo ven carencia. En un gesto, en una voz, en una historia, abundancia no es tener más, sino ver más. Es reconocer que todo ser humano tiene algo que ofrecer y que juntos podemos amplificar lo mejor de cada uno. Desde Ubuntu, esta idea se expande. Yo soy porque tú eres. Todos somos uno. En el canto compartido, en la escucha, en el silencio atento, se revela una verdad profunda. No hay escasez cuando estamos presentes, cuando somos con el otro, cuando honramos lo que hay. La resignificación nace ahí. Al mirarme en ti, resignifico mi historia. La abundancia está en el vínculo, en la posibilidad de crear juntos algo bello, aunque la vida a veces duela. Y cuando la vida golpea, pertenecer salva. Ser parte de un coro es más que cantar. Es saber que no estás solo. Es tener una red que sostiene, una comunidad que abraza, un lugar donde puedes caerte sin desaparecer. La comunidad se convierte en contención, en sostén, en espacio donde puedo ser vulnerable sin miedo. En esa unión, en ese nosotros, nace la fuerza, porque cuando somos uno, todo cambia. Y entonces sí, la música no solo suena, sana. Bueno, qué barbaridad, ya no sé qué decir. Aquí se ha acabado la Es que, entrevista. y viste que es súper mágico, ¿no? Porque es como te decía Fernando, o sea, Sandra hoy no puede estar, no nos puede acompañar y entonces manda este texto que Increíble. parece que nos está escuchando. Sí, sí. Pues ha dicho una cosa muy importante ahí. ¿Cuál? Que no hemos... Cuando estuvimos diseñando el logo de Somos Ubuntu, estuvimos buscando el orden de las cosas, la jerarquía. Ya sabéis, hacer un logo la verdad es que es un trabajo muy tedioso, muy emocionante y hay veces que te tiras de los Complejo. pelos diciendo, Dios mío, esto no puede ser. Bueno, pues la diseñadora tuvo una idea, Gemma Pato se llama ella, tuvo una idea sensacional y es coger la palabra Ubuntu y poner el tú más grande. Y este es muy importante. Primero, porque el tú es la otredad, es el otro en el concepto amplio, o sea, es la persona y son el todo, el grupo. Y el otro porque tú eres importante en Ubuntu. Y es que es verdad que estamos hablando de comunidad, tú lo decías, Susana, todo el rato, pero hay un concepto incluso más importante que la comunidad, que es el individuo. Y en el individuo hay muchas derrotas, hay muchas personas que se sienten mal. El proyecto Ubuntu es un proyecto absolutamente inclusivo. Quiero decir, cuando llegamos a una clase, la clase debe aceptar el reto de cantar todos. Ni uno solo puede quedarse fuera. Si no, no se puede participar en Ubuntu, porque tienen que ser todos. Y ese todos incluye situaciones difíciles, conflictos, bullying, personas con autismo. Esas son las historias que realmente, una sola de esas historias, puedo imaginar que de 500 hay muchas, pero una sola de esas vale todo el año. Y es cuando te viene un profesor y dice, José, por poner un nombre, que es autista, cuando le ha pedido a su compañero que si ve que siente miedo, que le toque la espalda o el hombro. Una sola de esas historias merece la pena. Dejadme solo, antes de cerrar, que recuerde 3 cositas. Estamos en una semana mágica. Por eso yo creo que el programa está saliendo mágico. Primero porque tú tienes ahí un libraco enorme de Ubuntu. Enséñalo a las cámaras, anda. Es que vengo... Porque hoy es el día del libro. Hoy es el Día Aquí, a esta Internacional cámara. del Libro.
¿vale? Y este es el libro de hoy, Ubuntu y acción. Aquí está. Y todo es un En libro de segundo lugar, música. porque el lunes 21 fue el Día Mundial de la Creatividad. Porque mañana es el Día Mundial de la Danza. Y porque ayer, y ahora podemos cantarlo si queremos, fue su cumpleaños feliz. Hoy es el día del libro. Y hoy Sí, es el día del libro. San Jordi. Muy bien. Qué buen día para nacer. ¿eh? Claro. Tenemos Y el día de la tenemos tierra. que terminar Sí, y qué terminamos con las palabras de siempre. Bueno, pero primero quiero dar las gracias a Nayara Martínez, que está en el control técnico, y Nayara. a Adriana Rojas, que está en la producción. Y terminamos con nuestra frase de siempre: no puedo decidir la dirección del viento, pero sí puedo ajustar las velas para llegar a mi destino. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Un espacio para reinventarnos, superar adversidades y encontrar bienestar en el caos. Porque cada obstáculo es una oportunidad para crecer.